Para mí esta celebración, como supongo que para muchos de ustedes, está teñida por el recuerdo de Raúl Alfonsín, por el recuerdo del cierre de campaña en la avenida 9 de Julio y el preámbulo de la Constitución, y por, tal vez, por qué no decirlo, la nostalgia del entusiasmo que entonces nos invadía los corazones. Quiero también recordar, porque a mí me tocó comentar el libro Democracia y Consenso de Raúl Alfonsín, que fue presentado en el Paraninfo de la provincia de Santa Fe, y quiero recordarlo porque es inédito en nuestra historia, presidente que como protagonista de hechos claves de la política argentina sometía a la discusión y al análisis las decisiones y la historia de su propio gobierno, sabiendo que la democracia nos llegó atada a la crisis de la deuda y a la permanente amenaza militar y a las sazonadas y rebeliones que sufrimos. Ese contexto obviamente quedó atrás. El partido, además, debemos celebrar hoy, ha hecho una muy buena elección legislativa el domingo pasado. Esto significa que recupera fuerzas y que sigue teniendo bases territoriales importantes. Eso es un partido que tiene la capacidad de jugar el juego nacional y es una pieza indispensable de cualquier coalición que en la Argentina pueda armarse para desafiar como alternativa al gobierno de turno y poder gobernar el futuro en nuestro país. Sabemos todos que la identidad de este partido tiene que ver con la convivencia democrática y con la solidaridad. Sabemos que la libertad, que la solidaridad, que la ética pública fueron valores siempre defendidos, que el esfuerzo, el trabajo, todos los valores que se asociaron despreciativamente a la clase media son el tejido de una vida democrática, porque una vida democrática no es solo un régimen democrático para elegir mayorías, es sobre todo, como nos decía hace muchos años Alexis de Tocqueville en un maravilloso trabajo, es una forma de vida. Esto quiere decir un conjunto de creencias, un conjunto de valores, una forma de la vida asociativa que no puede convertir la política en un intercambio entre favores e intereses y una forma de vida para la cual la libertad de expresión nunca es peligrosa. Esto dicho, yo quisiera centrarme en algunas cosas que han cambiado en la Argentina en estas 3 décadas como punto de entrada. Quiero decir que el pluralismo es un valor para la mayoría de esta sociedad. Las últimas elecciones han puesto en claro que se necesita y se ha hecho un límite fuerte a las ambiciones desmesuradas del poder de turno. El pluralismo como valor y la defensa de los derechos humanos llegaron para quedarse, a pesar de que la bandera de los derechos humanos sea malversada como instrumento de propaganda política por el gobierno actual. Esos dos valores están aquí y están para quedarse. También es cierto que la crisis del fin del siglo último fue una crisis económica, política, social, inédita en su dimensión, y que la democracia sobrevivió con soluciones parlamentarias a esa crisis y no hubo golpe militar. Esto no es poca cosa, sobre todo si la miramos con el telón de fondo de una historia de sucesivos golpes militares en la Argentina. Esto es un haber y por eso mismo 3 décadas continuas de democracia en la Argentina son realmente un gran motivo de festejo. Ahora bien, cuando uno hace un balance, y no pretendo hacerlo yo aquí, pero sí rápidamente incursionar sobre esta democracia que, como todo régimen político, tiene luces y tiene sombras, tiene frustraciones y tiene logros, yo quisiera hacer hincapié en realidad en que los temas de la agenda del 83 siguen siendo temas pendientes, las grandes reformas que hay que hacer en la Argentina, pero no voy a abundar en eso, sino en un hecho que me parece que hay que destacar, que a diferencia de 1983, hoy tenemos la oportunidad y tenemos las condiciones para pensar políticas de mediano y largo plazo. Tenemos la oportunidad de tener una visión del país futuro, de un país de progreso. No estamos atados con la crisis de la deuda, no tenemos la amenaza militar encima. Por lo tanto, el tiempo transcurrido también ha sido un laboratorio político de enseñanza para mucha dirigencia política que hoy sabe que no puede carecer de una conciencia estratégica para imaginar las políticas de este país.
Políticas de mediano y largo plazo quiere decir consensuar aquellas políticas que por más que haya cambio de gobierno van a continuar, porque la alternancia no es como en este país se entendió una malvada refundación que termina fundiéndolo todo, sino que es la continuidad de un conjunto de políticas consensuadas como lo fueron a finales del siglo XIX. Nadie discutió que la Argentina gobernar era poblar o era educar al ciudadano. Hoy debiéramos de tener, por ejemplo, una política migratoria para poblar el mal poblado territorio, no la tenemos. Dicho esto, la necesidad de pensar el futuro. En la Argentina hay dos tradiciones que siguen compitiendo antagónicas, y una es esa democracia plebiscitada por la cual el gobierno está autorizado por una mayoría de turno a llevarnos a una tierra prometida. Esa tierra prometida puede ser el tercer mundo, el primer mundo del que hablaba Menem, fue un lapso mío, el tercer mundo, no el primero, o la utopía de hoy, que es el modelo de diversificación productiva, etcétera, etcétera. Esta utopía regresiva para la cual el conflicto debe ser desterrado, el orden social es homogéneo, el que manda encarna el poder, los derechos son corporativamente conservados a partir de concesiones que hace el Estado, se confunden por supuesto los derechos con los privilegios, los empresarios en lugar de ser competitivos y eficaces terminan siendo los amigos del gobierno, que en un capitalismo de amigos hace negocios. En fin, esta visión arcaica y esta especie de natural rechazo a la democracia representativa liberal, el rechazo de confianza rusoniana que hay en intelectuales y políticos, sigue siempre reactivada. Una democracia republicana, en cambio, que es lo que tenemos que reconstruir, no es solo la renovación pacífica de una dirigencia en el gobierno, sino que es el control del ejercicio del gobierno, un control para gobernantes y gobernados con independencia de poderes, y es dar la voz al pueblo, no es solo el voto, instrumento que nos iguala a todos, sino todas las formas organizadas de participar que las democracias actuales, con la tecnología innovadora de la comunicación, significan en sociedad de redes enormes posibilidades de participación de una ciudadanía inquieta y demandante. Una democracia republicana es difícil peleándola con esa tradición, pero yo quiero recordar aquí algo que siempre me encantó, que es el título de un valiosísimo libro de Natalio Botana, aquí presente, que es La democracia republicana. ¿Perdón? No, es la democracia republicana, pero me falta la palabra que la antecede. No la tradición, la idea de la democracia republicana entre la furia y la razón. Las vicisitudes de la democracia republicana entre la furia y la razón, porque esa democracia republicana se activa cada vez más en la medida que es permanentemente cuestionada por los gobiernos como el gobierno actual. Por lo tanto, esa tradición está viva y es una tarea, pero no podríamos recrear una democracia republicana sin reconstruir el sistema de partidos que fue diezmado y sobre el que se sigue proyectando la crisis del 2001. Hay fragmentación partidaria, debilidad de liderazgos. Esto se impone y se impone porque no puede haber una agenda nacional si no hay la construcción nacional de fuerzas políticas capaces de presentar alternativas claras de opción de gobierno. Esto se da de bruces con una tradición de rechazo a las coaliciones o con la dificultad permanente de armar coaliciones más amplias que no sean solo electorales, sino que se transformen en coaliciones de gobierno. La dispersión de las alianzas en una elección legislativa es una prueba de la dificultad de construir alianzas nacionales, pero para una elección presidencial necesitamos imaginar coaliciones que acepten este desafío y necesitamos aceptar que uno aprende del error. El interregno de la alianza no puede ser el pretexto para que en este país la alianza se asocie a experiencias nefastas. No puede ser que un movimiento político como el peronismo, en el que las identidades se funden, miren si no el ejemplo de la UCD, de la cual hay muchos sobrevivientes ahora, peronistas o kirchneristas, no puede ser que esa sea la manera en que las identidades
deben coaligarse en la Argentina. Y por eso pienso que un presidencialismo a la brasileña no está lejos de nuestro horizonte. Esa es la voluntad política y la inteligencia para llevarlo a cabo con liderazgo de cambio que debemos tratar de generar en este país. Porque un presidencialismo de coalición, a diferencia de estos gobiernos monocolores de mandamases que lo manejan a su arbitrio y micro gestionan todo, es un presidencialismo en el cual las fuerzas coaligadas comparten gabinete, comparten ministerios y hay incentivos parlamentarios para acompañar políticas que, insisto, deben ser grandes lineamientos de política consensuados. Esto es una tarea pendiente, pero no podríamos imaginar un gobierno a futuro sin el instrumento clave de todo gobierno, que es el Estado. La destrucción de la acción estatal desde los años del menemismo al presente nos deja en esta especie de rompecabezas que es el Estado que nadie sabe armar, una tradición que también tiende a pensar que basta con la voluntad del que toma el timón para arreglar las cosas, y bien sabemos que no es así. Con un Estado desmantelado, con una tecnoburocracia sometida a la ley que está raleada, porque el Estado es el lugar del botín para el que manda y reparte dádivas y crea lealtades. Entonces, ¿qué tenemos? Un Estado, yo digo de las tres I, es la improvisación, la imprevisibilidad y la impericia, todas juntas, que hacen que se pueda gastar mucho y gastar tan mal como, no voy a insistir, todos sabemos, son los resultados de las políticas llamadas progresistas de este gobierno. Ahora bien, yo no quisiera terminar sin hacer hincapié, siempre uno se olvida cosas, pero el informe que en Naciones Unidas en 2000 me tocó coordinar con muchos colegas, ese informe insistía en que el federal, nuestra Constitución es letra muerta y que necesitamos tener una estrategia federal de desarrollo del país y de desarrollo regional. Miren si no la crisis de las economías regionales, como repercutió en el voto peronista en las provincias tradicionalmente pobres que han sabido tener enormes mayorías oficialistas. Una estrategia federal de desarrollo, imagine un país articulado y no, como yo había usado el lema entonces, un país mal unido, recordando la frase de Carlos Pellegrini. Esa es una tarea pendiente y no quiero terminar sin algo que le había comentado a Lilita y que a mí me asombró que provocara tan poca resonancia. Necesitamos una política de defensa con los recursos para hacerla, con la claridad de las funciones que deben cumplir las Fuerzas Armadas. ¿Por qué digo esto? No porque mire la posibilidad de un golpe en el horizonte, pero miro con asombro que quien manda hoy en las Fuerzas Armadas puede decir que esas Fuerzas Armadas están al servicio de un gobierno, o sea, de un proyecto nacional y popular, que es el proyecto que encarna este gobierno. Eso es una regresión muy grande y no puede seguir ocurriendo. Las Fuerzas Armadas están al servicio de la nación, construyeron una nación en el desierto argentino y esas Fuerzas Armadas responden al comandante en jefe, que es el presidente o la presidenta de la República. Ahora bien, sabemos que sin voluntad, sin persistencia para recorrer un camino no podemos de ninguna manera vencer ni la apatía ni la resignación. Yo no quisiera tampoco olvidarme de citar, y por eso me lo traje anotado, una frase que a mí siempre me conmueve mucho y que es de Albert Camus, que decía: echemos a rodar la piedra porque el esfuerzo mismo para llegar a la cima llena el corazón del hombre. Yo creo que los argentinos tenemos que ser sísifos felices porque tenemos que seguir haciendo rodar la piedra, porque la democracia se cuida y se mejora con más democracia, y porque estoy convencida de que el día de mañana llegará para que todos tengamos nuestra oportunidad. Muchas gracias. Antes de continuar, yo les pediría que los que están parados se puedan sentar. Hay más sillas que se pueden incorporar, hay más sillas acá dobles que están teniendo un bolso, que se podrían sentar dos personas.